se dice o se menciona Saulo de Tarso o Pablo de Tarso. De Tarso era el lugar de donde nació. No se mencionaba su apellido ni su abolengo, sino su lugar de nacimiento. O sea, era como el apellido. ¿De dónde eres? Por ejemplo, José Luis de Cali, algo así. En la época era así, para distinguir quizás de otros Saulos que también existían en el lugar. Y entonces, él siendo judío, fariseo, habiendo nacido en Tarso, Tarso era una ciudad que quedaba en Cilicia. Cilicia era una colonia del Imperio Romano y por ser una colonia del Imperio Romano era una metrópolis de la época, era una ciudad muy bendecida, prosperada, había comercio, se comerciaba el lino, se comerciaban tiendas y las personas que allí vivían tenían forma económica de subsistencia. Y dentro de una de estas familias estaba la familia de Pablo, que no eran propiamente de Tarso, eran hebreos, pero vivían allí y allí nació él. Y él, por nacer allí en Tarso, tenía el estatus jurídico de ciudadano romano. Aparte de ser hebreo fariseo, también era un ciudadano romano, con todos los derechos que tiene un ciudadano romano. Y después de sus estudios primarios, todos concernientes a lo que era la comunidad hebrea o hebraica, él es enviado a Jerusalén para que continúe sus estudios en una de las mejores escuelas de Jerusalén. Resulta que allí se encontraba, en ese momento podríamos hablar de un PhD, que es uno de los grados más altos que puede alcanzar alguien académicamente, y digamos que en la época era como la persona más capacitada, la persona que tenía más sabiduría, que era más conocedor de la palabra y la ley, y ese hombre era llamado Gamaliel. Era muy famoso porque era un rabino muy conocido por su sapiencia. Y aquí, en este lugar, Pablo o Saulo adquirió una sólida formación en teología, en filosofía, en jurídica y también a nivel mercantil. Por eso él tenía muy buenas habilidades comerciales. Pero aparte de eso, Pablo era políglota. Pablo manejaba lo que era la lingüística y dentro de su cúmulo de idiomas estaba el griego, el latín, el hebreo y el arameo. O sea que Pablo se movía tranquilamente por cualquier lugar por donde él se pudiese desplazar porque era un hombre versado, era un hombre que sabía lo que hablaba y obviamente podía comunicarse con todas las comunidades que hacían parte de su club social, de su roce social. Ese hombre llamado Pablo fue uno de los que estuvo en un evento muy triste que todos conocemos en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles. Cuando se nombraron los primeros diáconos, había un joven llamado Esteban que fue considerado también para ser nombrado diácono. Y ese muchacho Esteban era un hombre de Dios, era un muchacho entregado a la obra del Señor, pero como mi amigo Saulo o Pablo estaba con el conocimiento de su creencia, él era fariseo y eran de esos ortodoxos bien herméticos que ellos creían en lo que ellos habían estudiado y no daban lugar a otra forma de creer. Entonces él se volvió un acérrimo perseguidor de los cristianos. Para ellos ser cristiano era una nueva forma de creer que estaba obviamente entorpeciendo su creencia original. Entonces él empieza a perseguir a los cristianos, dice la Biblia que los sacaba arrastrados de las casas, hombres y mujeres, y los llevaba a juicio, a la cárcel, para que fuesen condenados por predicar el nombre de Jesús. Y este joven Pablo estaba también el día en que mataron a Esteban. Dice la Biblia que Esteban lo llevaron a juicio y que él empezó a contarles su historia, la historia del evangelio, cómo llegó a la conversión y que el rostro de él resplandecía como un ángel. Pero los principales sacerdotes que estaban allí no querían dar paso a otra forma de creencia y lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, o sea que lo lapidaron. Y Pablo consintió su muerte, así dice la Biblia en los Hechos. Consintió su muerte quiere decir que estuvo de acuerdo, aprobó que lo asesinaran. Y es más, él se quedó por allí cuidando la ropa de los asesinos, mientras ellos
apedreaban a Esteban para que no se salpicaran de sangre, se quitaban sus túnicas y Pablo las estaba cuidando. Entonces vemos que era una persona que estaba muy entregado a lo que creía. Era una persona que estaba cegada en su fe. Y aún así, él pensaba que estaba haciendo bien. Él creía que estaba en lo correcto porque él estaba obrando coherentemente con lo que había creído. Sin embargo, un día de esos en los cuales él fue y pidió cartas para ir a Damasco a seguir con su tarea de perseguir cristianos y llevar a la cárcel e incluso pues asesinarlos, iba de camino a Damasco en su caballo y como él era un hombre prestante de la época, iba con otras personas que lo acompañaban. Tal vez era su equipo de trabajo, tal vez eran personas que custodiaban su vida. Pero mientras él se desplazaba, algo sobrenatural ocurre. Y es que una luz resplandece, lo deja ciego, él se cae de su caballo y cuando él está allí, escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice: ¿quién eres, Señor? Él no veía a nadie, él solo podía ver el resplandor. Y el Señor le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pueda que Pablo haya entrado en una confusión. ¿Cómo así que a Jesús? No, yo persigo es a los cristianos, a esos que se dicen seguidor de Jesús, pero yo a usted no lo estoy persiguiendo, no, Señor. Pero aún así, Dios le dijo que se fuera a cierto lugar, que siguiera a Damasco, que llegara a una casa. Él lo escuchó e hizo lo que Dios le ordenó. Llegó a esa casa, Dios le dio órdenes a Ananías que fuera y orara por él y que recobrara la vista. A partir de allí conocemos algo que se llama la conversión de Saulo. Pero lo importante en esta conversión de Saulo es que él estaba persiguiendo a los cristianos, pero no sabía que se estaba metiendo con el mismo Dios. Muchas veces hay personas que creen que se están metiendo con usted, que quieren hacerle la vida imposible, que quieren hacerle la guerra, pero la guerra no es contra usted, la guerra es contra él. Aleluya. Por eso, hermanos, la Biblia dice que estemos quietos porque de él es la batalla. Usted no pelee, usted no se ponga a altercar ni a discutir, déjele todo al Señor. Amén. Él nos da la victoria, porque hay familiares que no les gusta que seamos cristianos, hay amigos, compañeros de trabajo, hay compañeros de estudio que tal vez se burlan porque uno es creyente, pero nosotros no debemos pelear con ellos. Ellos se están metiendo no con nosotros, sino con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y la Biblia dice que nosotros somos su especial tesoro, somos pueblo adquirido, nación santa, aquella que Él compró a precio de sangre. Somos la niña de sus ojos, y el que se meta con uno de esos pequeñitos no se enfrenta a nosotros, se enfrenta al Dios que todo lo puede, al león de la tribu de Judá. Gloria a Dios. Entonces, iglesia, en esta mañana vemos que después de que Saulo se convirtió al Señor, se convirtió a Cristo, vemos que la Biblia lo menciona como el ministro de Jesucristo a los gentiles. ¿Por qué a los gentiles? Porque Dios vio en él cualidades, todo ese conocimiento, el hecho de que fuese políglota. Dijo Dios: esto me puede servir para poder llevar la palabra a las naciones que no son del pueblo de Israel, que no pertenecen a esa comunidad. Entonces el ministerio de Pablo estaba dedicado hacia los gentiles, y empezó él a predicar, y empezó a dejarse usar por el Señor, y empezó a experimentar que todo lo que él había creído tal vez había sido un error, tal vez estaba equivocado, porque la ley no salvaba. Había muchas personas que profesaban la ley, pero que esa ley, dice la Biblia, que ni un solo hombre, ni uno, ni siquiera uno en la tierra pudo cumplir la ley. Entonces la ley, él entendió que no lo salvaba, y entendió que el conocimiento que le estaba proporcionando el Señor Jesucristo era superior, era mayor. Entonces vemos que él lo tomó, y así como era acérrimo para perseguir a la iglesia, también se volvió acérrimo para predicar a Jesucristo por donde quiera que pasaba.
Él empezó a predicar, mucha gente se empezó a convertir, como él tenía buenas relaciones, era amigo de emperadores, era amigo de reyes, entonces empezó a predicar la palabra y lo perseguían y tenía que huir y tenía que escapar, pero empezó a cumplir al pie de la letra el ministerio que el Señor Jesucristo le encargó. Porque el Señor no solo había salvado su vida, también le había encargado la vida de miles, de millones de gentiles. Por eso, cuando él expresa, con Cristo estoy juntamente crucificado, es que él cumplió la palabra que está allá en Mateo 16:24, que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque él tomó la cruz de seguir al Señor, de negarse a sí mismo y de servirle al Dios que todo lo puede, al Dios todopoderoso. Y empezó Pablo a ver las maravillas de Dios. Y hace referencia también a esa antigua vida. Con Cristo estoy crucificado quiere decir lo que yo hice anteriormente, mi vida antes de encontrarme con el Señor, mi vida antes de conocer a Cristo, quedó crucificada, quedó sepultada. Esa vida ya no reina en mí, esa vida ya pasó a segundo plano. Porque su vieja vida, su vieja naturaleza era pecaminosa, era esclava del pecado. Esa vida estaba permeada de egocentrismo, estaba permeada de persecución y asesinato. Pero ahora él era un hombre nuevo, era un hombre diferente, era un hombre que sentía a Dios en su corazón y que seguía su mensaje para llevarlo, para predicarlo, para salvar a otras personas, y que asimismo, como él había sido libre de esas cadenas que lo esclavizaban, también otras personas pudieran recibir la gracia y la salvación. Toda su formación, todo el conocimiento académico, todas sus relaciones sociales, todo aquello, todas sus creencias, todo lo que había hecho anteriormente, él expresa que lo sepultó en la cruz con Cristo. Y si nosotros leemos, hermanos, quiero invitarles para que abramos la Biblia en Romanos capítulo 8, el versículo 12 al 16, Romanos capítulo 8, el versículo 12 al 16, dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que ya Pablo tenía una nueva vida. Ya había algo en su corazón, en su vida, que le decía, ya tú no le perteneces a la tradición en la cual creías. Y por eso los amigos que están acá en esta mañana, nosotros entendemos que cuando no conocemos, cuando no se nos es revelado el nombre de nuestro Dios, entendemos que todavía estamos aferrados a nuestras viejas costumbres, nuestras formas tradicionales de creer, porque es lo que aprendimos, es en lo que crecimos, ¿cierto? Y no es fácil tal vez desprenderse de esa forma de creer, pero cuando uno le dispone el corazón a Dios y permite que Él pueda obrar, pueda hacer una operación en nuestra vida, transformar lo que haya que transformar, cambiar lo que haya que cambiar, podemos ver claramente que el fin del Señor es salvarnos, es hacer de nosotros una nueva criatura, es hacer de nosotros una persona diferente, que si antes hablábamos mentiras, ya no nos conozcan como el mentiroso, sino como el Hijo de Dios. Que si antes estafábamos, ahora ya no somos estafadores, porque ahora ya somos hijos de verdad, hablamos verdad y la gente puede confiar en nosotros, porque como hijos de Dios tenemos un sello que nos representa. Qué bendición, hermanos. Yo creo que en la tierra hay títulos, y hay títulos nobiliarios, títulos reales, tenemos realeza aún en algunos lugares de la tierra, pero hermanos, nosotros somos de la realeza del Señor. Nosotros somos príncipes.
porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos adoptó y nos hizo su especial tesoro, nos hizo cercanos, nos sentó a su mesa y nos dijo: venga, siéntese conmigo que usted tiene derecho. ¿Por qué? Porque yo lo he invitado. Por eso es que muchos de nosotros actuamos diferente. Ya no somos como antes. Y antes nos emborrachábamos y había personas en drogas y había personas en violencia. Hoy en día no, tenemos la paz de Cristo en nuestro corazón. Tenemos una transformación que ha ocurrido y tal vez esto no llegue a conocimiento humano porque hay cosas que no se pueden explicar, sino que solamente se pueden vivir. Cuando usted puede experimentar lo que Dios hace en su vida, cuando usted puede vivir para Dios y sentir lo que es que Cristo viva en uno, viva en usted, que Cristo lo guíe, que Cristo le oriente, que Cristo pueda guiar sus pasos. Por eso, hermanos, Pablo expresa: ya no vivo yo. Y esto de que ya no vivo yo, él está parafraseando de que ya el fariseo, que se creía irreprensible, que se creía perfecto según la ley, ahora está diciendo que ya no es lo que él cree ni lo que él piensa, que no es su opinión, sino que ya es la voluntad de Dios en su vida. Pablo está aceptando, y aquí en Filipenses, el capítulo 3, el versículo 8, tiene que decir: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Imagínense cómo es la transformación, que era un hombre sabio, un hombre reconocido por su educación, por su formación, por su estatus social, ¿cierto? Por su conocimiento, y aún así tenía tal grado de influencia que podía perseguir a los cristianos y aún hasta asesinarlos. Pero ahora él está diciendo que todo eso, todas esas cosas, las estima como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo. O sea que eso era bueno, aprender es bueno, ¿cierto? Pero aprender de Dios es excelente. Gloria a Dios, porque es que lo que aprendemos aquí en la tierra nos sirve para desempeñarnos aquí en la tierra, poder tener, digamos, un ingreso, poder tener un buen estatus social, pero lo que aprendemos de Dios, eso trasciende, porque eso llega hasta el reino de los cielos, eso no se queda aquí, eso es eterno. Por eso, hermanos, es que debemos hacer una cosa y hacer la otra. Debemos prepararnos para la vida, estudiar, ir a la universidad, pero también debemos procurar el conocimiento de Cristo, porque este es más excelente. Gloria al nombre de Jesús. Pablo reaccionó que estaba equivocado, porque él dice que ese conocimiento lo estima como pérdida. Es decir, que para muchas personas hoy en día tener el título de X o Y es importante, pero él tiene que decir: dejé todo eso por amor a la obra del Señor. Yo no sé a cuántos aquí en esta mañana el Señor quiera llamar a su obra, a su servicio, y cuántos estén dispuestos, como Pablo, de dejarlo todo por amor al servicio del Señor. El Señor tiene una misión, esta misión no se ha terminado. Hasta que Él no venga por su iglesia, esta misión sigue vigente y Dios sigue necesitando obreros que vayan y trabajen a su mies. Así como Pablo dedicó su vida a servir al Señor, Pablo es uno de los apóstoles con el ministerio más hermoso, más grande, y yo creo que fue uno de los que fundó más iglesias, porque así como el sur de Cali hace una obra misionera, así también el apóstol Pablo se dedicó a hacer misiones, a ir a ganar almas, a ganar personas que conocieran de Dios, que pudieran reaccionar y volverse del camino y encontrarse con Jesucristo. Mis hermanos, tenemos mucha labor por delante, mucho que hacer, y tal vez Dios está requiriendo de alguien que pueda decir como Pablo: tengo el título X, tengo el apellido X, pero yo me decido por lo que Dios quiera hacer con mi vida. Es más excelente lo que Dios pueda hacer a través de tu vida por alguien más. Gloria a Dios. Podemos disponer nuestra vida, todo lo que somos, para que el Señor lo use, para que sea un instrumento útil en sus manos y pueda servir de bendición para otros. Mis hermanos,
Pablo se siente deudor, se siente agradecido con el Señor por todo lo que Él ha hecho con su vida y Él expresa que somos deudores. Entonces, cuando Él expresa que somos deudores, tal vez, vamos a hacer una analogía, tal vez digamos que usted es una persona que tenía una deuda en el banco, esa deuda ya lo habían pasado a Datacrédito, nadie le prestaba, ya estaba castigado crediticiamente y llega un amigo suyo y le dice: vea amigo, tranquilo, yo tengo una platica por ahí, yo le voy a ir a pagar esa deuda. Va al banco, paga la deuda y lo deja en ceros. Qué bendición, ¿cierto? Pues eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. Nosotros teníamos una deuda impagable. La Biblia dice que ni con todo el dinero del mundo se podía pagar la salvación de un alma, ni siquiera de una. Si juntáramos la libra esterlina, el dólar, el euro, el peso, todas las monedas del mundo y el Bitcoin, que está ahorita también en furor, ni siquiera con eso podíamos pagar el precio de un alma. Pero el Señor Jesucristo pagó nuestra deuda y aparte de que pagó nuestra deuda con su vida en la cruz del Calvario, además depositó a nuestro favor su justicia. Es decir, esa cuenta no quedó vacía, Él dejó allí una reserva y dijo: bueno, tenga para que usted lo siga usando. Y me lleva esto también a la parábola de el buen samaritano. Ustedes saben qué pasó con el buen samaritano, ¿cierto? Resulta que el buen samaritano encontró a un hombre que estaba mal herido en medio del camino y lo llevó al mesonero y le dijo al mesonero: vea, cúremelo, atiéndamelo, trátemelo bien y lo que necesite, póngalo a mi cuenta que yo respondo. Eso hizo el Señor con nosotros, hermanos. Perdonó nuestras deudas, lavó nuestras culpas, limpió nuestros pecados y aún así puso su justicia, esa justicia de Dios que hace de que usted en esta mañana sea perfecto delante de Dios. Dios lo ve a usted justo, Dios le puso ese manto de justicia. Tal vez otros lo vean y digan: ay no, Dios con este no tiene nada que hacer, qué pesar. Pero Dios lo ve a usted y dice: no, este es mi hijo amado, este hijo yo lo amo, este hijo yo lo veo justo. ¿Por qué? Porque yo ya derramé mi sangre por él, yo ya lo limpié, yo ya lo lavé, yo ya pagué su deuda, él me pertenece. ¿Se acuerdan la historia de Mefiboset? Mefiboset era un hijo de Jonatán que en medio de la guerra y el ataque que sufrió la familia, toda la familia había sido destruida, que era Jonatán, era hijo de Saúl, quien fue el rey antes que David. Y toda la familia fue destruida y cuando iban a acabar con todos los que eran descendientes de Saúl, una de las criadas agarró al niño Mefiboset y mientras lo estaba llevando se le cayó y quedó lisiado de las piernas. Y como era lisiado, se lo llevó para Lodebar. Se lo llevó a un lugar extranjero, por fuera, pero Lodebar era, digamos, lo peor, era un sector peligroso, malo, con una pobreza absoluta, no había nada para recuperar allí en ese lugar y allí se levantó Mefiboset. Pero estando Mefiboset en ese lugar, un día por allá David pregunta: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl con el cual yo pueda hacer misericordia por amor a Jonatán? Y sale alguien por allí y le dice: por ahí está Siba. Siba como que sabe dónde está uno de los miembros de esta familia real, extinta por cierto, porque ya casi todos habían sido asesinados, habían fallecido. Y David le ordena a Siba que vaya y busque a Mefiboset, va a Lodebar, lo trae y lo presenta delante del rey. Y el rey le dice: a partir de ahora, usted, Mefiboset, ya no va a ser una persona de un barrio malo, pobre, de un barrio donde no tiene nada que comer. Usted a partir de ahora se va a sentar a mi mesa. Entonces traen a Mefiboset, lo bañan, lo arreglan, le ponen trajes reales y lo sientan a la mesa del rey. Cualquiera que entrara a ese comedor de la mesa del rey y viese a Mefiboset sentado, pues lo veía como un miembro más de la realeza. Porque él le dijo: usted ahora va a comer de mi mesa, usted ahora va a vivir donde yo vivo, usted ahora va a disfrutar de los beneficios que yo tengo. Y además le devolvió todas las tierras que eran de Saúl.
Y mientras Mefibosé estaba sentado en la mesa, no se notaba que era lisiado, no se veían sus piernas con defectos, no se veían sus limitaciones. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Borró todas esas deudas, borró todos esos pecados y aún, hermanos, aún nos sigue teniendo fe que aunque fallemos, que aunque cometamos errores, que aunque resbalemos, Él nos sigue viendo perfectos, justificados. Aleluya. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que está predicando Pablo. Por eso él dice: con Cristo estoy justamente crucificado. Es que ya no vivo yo, es que lo que Dios ha hecho por mí es tan grande que ahora lo que vivo en mi carne, quiere decir que hay una vida, ¿no? Hay una vida, tenemos una vida. Y en Romanos 5, 1, 2 dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Él dice que ya fuimos justificados, o sea que ya Dios pagó el precio. Teníamos una sentencia de muerte, pero Dios dijo: no, yo los declaro inocentes, 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 inocentes. Toda esa sentencia que está en contra suya la voy a clavar en la cruz y allí la voy a dejar, porque yo voy a llevar esa sentencia por ellos. Entonces, mis hermanos, cuando Dios nos mira, mira su amor, mira su sangre, lo que decía ahorita el salmista aquí dirigiendo: Dios mira su sangre preciosa derramada en la cruz para salvarnos, para limpiarnos, para bañarnos. Gloria a Dios. Por eso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Dice en 2 Corintios 5:17. Y este nuevo yo del que habla la Biblia es un yo que siente, es un yo que piensa, es un yo que tiene conciencia de absolutamente todos. No es que Dios va a alienarnos, va a invadir nuestra manera de pensar, es que, como dicen por allí, nos lavaron el cerebro. No, seguimos siendo nosotros, pero con una naturaleza espiritual. Antes vivíamos para complacer a la carne, los deseos carnales, vivíamos para complacer a los amigos, para complacer a las personas que estaban a nuestro alrededor. Ahora tenemos una prioridad y esa prioridad se llama Jesús. Por eso es que, mis hermanos, sea que nosotros estemos en pruebas, en luchas, en dificultades, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. ¿Por qué? Porque Él está de nuestro lado. Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? Puede levantarse quien sea, pero si Dios va delante de usted, todos los que se levanten contra usted tendrán que vérselas con el Señor. Entonces, mis hermanos, si sufrimos, tengamos confianza en nuestro Dios, porque Él es quien responde por cada uno de nosotros. Este nuevo yo ya tiene una influencia, tiene una esencia, y esa esencia se llama Cristo. Vea, hermanos, nosotros a veces en nuestro trasegar, en nuestra vida, cometemos muchos errores y cometemos tantos errores que luego nos lamentamos. Pero si nosotros, como hijos de Dios, aprendiéramos a depender de Él, no nos equivocaríamos tanto. Si nosotros aprendiéramos a escuchar la voz de Dios, viviríamos en bendición siempre. Porque la Biblia dice que los planes de Dios para nosotros son planes de bien y no de mal. Si nosotros escuchamos cuando Dios nos dice: no se meta por aquí, y no nos metemos, nos va bien. Pero si nos metemos, ¿qué pasa? Vendrán consecuencias. Yo tuve la experiencia alguna vez, salida de un ayuno después de una escuela dominical, iba donde una cuñada a llevarle unas frutas, y mientras iba, el Señor habló a mi corazón y me dijo: no se meta por allí, devuélvase. Y yo: no, esa vuelta por allá, no, yo quiero dar esa vuelta, no. Yo sigo por aquí derecho. Seguí derecho y me atracaron. El Señor guardó mi vida en medio de ese atraco, porque era para quitarme la vida. Yo vi la mano de Dios guardándome, pero luego entendí
que cuando uno obedece a Dios es para evitarse tantos problemas que se puede haber evitado si uno hubiese escuchado la voz de Dios. Qué lindo sería si nosotros escucháramos cuando Dios nos dice: hijo, eso por aquí es, guía, váyase por allí, invierta allí que allí es, no invierta allí, no confíe allí. Y muchas veces Dios nos habla de tantas maneras y nosotros no le escuchamos. Y cuando ya hemos metido todas las de andar, Señor, ¿qué hice? ¿Qué pasó? El Señor se lo advirtió. Cuando hay más de Dios en nosotros, podemos percibir la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer con nosotros, hacia donde nos quiere llevar, hacia donde nos quiere guiar, porque Él vive en nosotros, Él vive en su vida, Él vive en su hogar, Él vive en su trabajo, Él vive en su colegio, Él vive, como decía la hermana, en su carro, por donde quiera que usted vaya, Dios está. A veces pensamos que Dios solamente está en la iglesia y que cuando venimos a la iglesia tenemos reverencia y nos portamos bien porque ahí está Dios. Pero Dios está en toda parte, hermanos. Él nos ve en todo momento, en todo lugar, porque Él está en nosotros. Y si Él está en nosotros, si su presencia habita nuestra vida, obviamente Él conoce todo, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, de ahí que si antes decíamos palabras soeces, alguien dice palabras gruesas, ya no decimos palabras gruesas, porque ya tenemos una nueva vida en Cristo, ¿cierto? Si antes éramos maldicientes, ya no maldecimos, ya bendecimos. Si antes éramos malgeniados y vivíamos deprimidos, hombre, la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que el Espíritu Santo en nosotros produce gozo. La Biblia dice, aleluya, que Él cambió nuestro lamento en danza. Entonces, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Usted debe entender que su estado de ánimo no depende de las circunstancias, porque usted tiene al Dios que todo lo puede. Usted no tiene un Dios colgado en la pared, usted tiene al Dios vivo, al Dios poderoso, al Dios que venció al gigante que se enfrentó contra David. Aleluya. Ese es su Dios, es un Dios grande, es un Dios poderoso. A Él no se le escapa nada y Él tiene el control de todo, iglesia. A veces nosotros pensamos que nosotros hacemos las cosas por nuestra capacidad, por nuestras habilidades, que nosotros somos muy listos, pero es Dios, el que está allí es Dios. Solamente debemos corrernos y dejar que se vea su majestad, que se vea su grandeza, que se vea su magnificencia, que se vea que Él, aleluya, creó todo lo que existe, lo que usted ve, todo el mundo, la naturaleza, todo lo creó Él. Hermanos, y si Dios pudo crear el universo, ¿cómo no va a solucionar su vida? ¿Cómo no va a hacer una obra especial en su vida? Si Dios pudo, aleluya, vencer ejércitos, allí está la historia, aleluya, de un hombre, de un muchacho que no sabía qué hacer y estaba por allá en el campo guardando el trigo porque venían y se lo robaban. Pero Gedeón no había entendido todavía el poder del Dios que tenían sus padres, en el cual también él había sido formado. Y no necesitó de mucho, no necesitó de muchos hombres. La Biblia dice que fueron solo 300 hombres para enfrentar un ejército de más de 21,000, y con esos 300 Dios los derrotó. Cuando Dios, hermanos, pelea nuestras batallas, vendrán por un camino a hacernos guerra, pero por 7 caminos tendrán que huir. Aleluya, porque el Dios que tenemos no es un diosito, no es un Dios pequeño, es el Dios vivo, hermanos, es el Dios vivo, es el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, es el Dios que existe, no porque usted crea ni deje de creer, Él existe porque su esencia, aleluya, su esencia es sempiterna. Y no tiene que creerlo, sencillamente eso es real. Así lo creamos o no, eso es verdad. Amén. Por eso, hermanos, yo siempre he dicho que la vida del Hijo de Dios debe ser la mejor. Debe ser la mejor. ¿Por qué? Porque en un hogar donde esté Cristo, no pueden escucharse gritos de pelea, de insultos y de maltratos. En un hogar donde esté Cristo, aleluya,
Se deben escuchar es alabanzas que glorifiquen al Señor. Se debe escuchar es palabras de amor, palabras de afecto, palabras de reconocimiento, palabras de gloria a ese Dios que nos salvó. En un hogar donde esté Cristo, en una vida donde esté Cristo, es una vida que debe sentir, aleluya, algo diferente, una transformación, que cuando venga la tentación, que cuando venga la lucha, todos estamos sujetos a pasiones, todos sentimos, podemos tener tentaciones, pero cuando está Cristo, nosotros sabemos que somos templo del Espíritu Santo y pueda que resbalemos un poquito y nos paramos, pero decimos, no Señor, esto que está pasando yo no lo puedo seguir permitiendo, yo soy templo del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Por esto, hermanos, nos sentimos mal cuando hacemos algo indebido. Anteriormente hacíamos lo que fuera y no había repercusión, no había nada de dolerse por haberle fallado al Señor, pero hoy si lo hacemos nos duele, ¿cierto? ¿Qué hice? Señor, perdóname. Y esa tiene que ser la actitud del cristiano. Perdóname, Señor, límpiame, lávame, ayúdame a ser fuerte, ayúdame a no ser débil, porque Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Entonces, mis hermanos, en la casa de nuestro Padre hay muchas moradas. Él se fue a preparar moradas, pero Él no nos dejó huérfanos. Él no nos dejó huérfanos. Es como si el Señor Jesucristo nos dijera: tranquilos, hermanos, tranquilos, hijos míos, ustedes hagan su parte, esfuércense y sean muy valientes, porque yo les ayudo con el porcentaje que les falta, para que mientras ocurre el arrebatamiento y ustedes llegan al cielo, yo acercaré el cielo a ustedes por medio de mi Espíritu Santo. No están solos, no pelean solos, no caminan solos. Yo he prometido estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Había un joven que quería estudiar medicina y su padre no tenía los recursos. Y ese joven se metió en ayuno 3 días y: Señor, guíame, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Estaba ayunando y al tercer día del ayuno Dios le habló a su mente y le dijo: vaya, matricúlese, yo ya pagué toda su carrera. El muchacho dudó, llamó a su pastor, le dijo, y el pastor le dijo: no, pues si Dios le dijo, vaya, matricúlese. Él llegó a la universidad, estaba una fila muy larga y entonces se hizo en el último lugar de la fila para no pasar pena en caso de que no fuera verdad lo que él estaba sintiendo, que era lo que Dios le había dicho. Se hizo en el último lugar y cuando pasaron todos los que iban delante, entonces él se acercó a la ventanilla y le dijo: señorita, vengo a matricularme en la carrera de medicina. Entonces la señorita le dijo: bueno, sí señor, présteme todos los documentos, todo está en regla, solo me falta la consignación. Entonces él, la consignación, vea, lo que pasa es que a mí Dios me dijo que viniera y que me matriculara, que Él me pagaba la carrera. La muchacha: ¿cómo? Entonces en eso llega el director de la universidad por unos papeles donde la muchacha y le dice: vengo por estos papeles, pásemelos por favor. ¿Ya terminó con toda la gestión? No, falta el último, pero es que tenemos un problema con este muchacho. Vea que él dice que Dios le va a pagar la carrera, que Dios le habló y que le va a pagar la carrera, y él no trajo la consignación. Entonces el señor, el director de la universidad, se acerca y le pregunta: joven, ¿cómo es eso de que Dios le va a pagar la carrera? Entonces el joven se acerca por la ventanilla y le dice: sí, Dios me habló, yo estuve ayunando 3 días, Dios me habló y me dijo que me viniera a inscribir, que Él me había pagado la carrera. Entonces le dice él: bueno, explíqueme, ¿cómo es que Dios habla? ¿Cómo es que Dios le habló? Yo estaba en oración y Dios puso en mi mente, porque la palabra de Dios dice que Él escribirá en nuestras mentes. Él puso en mi mente que Él ya me había pagado la carrera y que viniera, y yo en fe vine. Entonces el director de la universidad le dijo: así es que Dios habla. Ahora entiendo. Entonces Dios me habló y esta mañana, antes de salir de la casa, me dijo:
págale la carrera. Cuando Dios manda, hermanos, hasta el diablo tiene que obedecer. Cuando Dios ordena, no hay más sino cumplir. Por eso, mis hermanos, nosotros no estamos del lado de un Dios vencido ni derrotado. Por allí nos quieren presentar un Dios clavado en una cruz, ahí triste. No, ese no es nuestro Dios. Ese fue el acto de amor que Él mostró por nosotros. Pero el Dios que tiene esta iglesia está vivo y sentado en el trono. Aleluya. Y tiene todo poder y autoridad. Gloria a Dios. Ese es el Dios que tiene esta iglesia. Y Él ha dicho: no me acordaré más de tus pecados. Los sepulté en el fondo del mar y nunca más me acordaré de ellos. Hermanos, el Dios que tiene esta iglesia es grande, pero nuestras actitudes, nuestro obrar, nuestra manera de comportarnos a veces frena muchas bendiciones. Por eso es que necesitamos más de Él y menos de nosotros. Darle nuestra voluntad. A veces cantamos: toma el control de mi vida, pero no deja de ser sino de labios, porque no le cedemos el control al Señor. Él quiere tomar el control en esas decisiones, en esos proyectos. Él quiere tomar el control en todo lo que te beneficia, pero nosotros cerramos la puerta, cerramos el corazón, y Dios quiere entrar y nosotros luchamos con Él y no permitimos que Él haga esa obra maravillosa que Él quiere hacer. Por último, hermanos, había una hermana que llamó al pastor una mañana desesperada a decirle: pastor, me divorcio, ya no sigo más con este hijo del diablo. Este hombre es un borracho, llega todos los días borracho del trabajo, todos los días es lo mismo y ya estoy cansada, ya estoy aburrida, ya no lo soporto más, me divorcio. El pastor le dijo: bueno, está bien, pero antes de que se divorcie vamos a hacer una cosa. Por 3 días, deme 3 días antes de firmar el divorcio. Por 3 días, cuando él llegue, el primer día usted lo va a recibir. Le va a decir: hola mi amor, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa. Y lo va a atender, le va a servir su comida y lo va a hacer sentir bien. El segundo día usted lo va a recibir, pero además le va a dar un beso y le va a decir: mi amor, te amo, te estaba esperando, ven, sigue. El tercer día usted va a poner pétalos de flores desde la entrada, va a organizar la bañera y le va a dar una ducha y le va a preparar una cena con velas y se va a sentar a cenar con él. Hermana, ¿qué? Pastor, ¿usted sabe lo que me está pidiendo? ¿Yo cómo me voy a sentar con ese hijo del diablo si todo el tiempo anda borracho? Pues el pastor le dijo: pues hermana, hagámoslo así, ensayemos, nada perdemos. Se fue la hermana el primer día así como con ese corazón duro, como cuando uno no quiere hacer las cosas y uno es terco y obstinado, pero Dios como que le suaviza el corazón. Se fue, lo recibió: hola mi amor, bienvenido a tu casa. Y él como que: perdón, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es esta señora? Como que me equivoqué de casa. Se estaba devolviendo cuando ella: no amor, sí, ven, soy yo, esta es tu casa, sigue, ven, siéntate, ven a comer. Y él aterrado, porque nunca desde que se habían casado había recibido palabras de afecto de su esposa recibiéndolo cuando llegaba. El segundo día ella lo recibió con un beso y le dijo: ven amor, siéntate. Y él: Dios mío, ¿esto realmente está pasando? Esto aquí tiene que ser algo muy raro, esto aquí tiene que estar pasando algo extraordinario. Y en medio de su borrachera, él decía: Señor Jesús, ayúdame, porque aquí algo no está bien. Al tercer día, llegó él y cuando ella lo recibió con pétalos, lo llevó, lo bañó, lo vistió, lo sentó a la cena con velitas. Dios mío, esto está pero grave. Esa mujer me la cambiaron. Al cuarto día, ya ella había terminado con su tarea, pero se habituó a irlo a esperar. Salió a la puerta a la hora que él llegaba y ya él no llegó. Como no llegó, 10 minutos, 15 minutos, se desesperó y quiso salir a encontrarlo, y lo encontró como a las 2 cuadras sentado debajo de un árbol, llorando, desconsolado. No estaba ebrio,
no había tomado ni una sola gota del licor, solamente estaba llorando. Y cuando ella lo ve llorando, le pregunta: ¿por qué lloras? Amor, ¿qué te pasó? Le dice: es que no me siento digno de llegar a esa casa donde me recibes con tanto amor. Y yo, siendo un hombre perverso, un hombre malo, borracho, y tú me tratas tan bien, has hecho de que yo me sienta indigno de llegar a esa casa. Y a veces pienso en mejor no llegar, porque no quiero ir a dañar eso tan bonito que hay en nuestra casa. Entonces le dice ella: no, tranquilo amor, venga, que esta es su casa, venga, siga, siéntese, venga a comer. Esta es su casa, es su hogar, yo soy su esposa, venga, siéntese. Al día siguiente el esposo no fue a trabajar, pidió permiso en el trabajo y le dijo a la esposa: hoy vamos a ir a la iglesia. Entonces la esposa le dice: amor, hoy no hay culto, hoy no hay servicio. Y él le dice: no, llame al pastor y dígale que hoy va a haber culto, porque hoy le entrego mi vida al Señor. Hermanos, cuando usted permite que Dios entre a su vida, gobierne sus decisiones, tome el control de sus pasos, Él obra. Y cuando Dios obra, hace maravillas. Y las maravillas de Dios son incomprensibles a la mente humana, porque no son coherentes con la razón. Pero el poder de Dios es tan grande, hermanos, que puede hacer lo imposible. Deje que Cristo gobierne su vida, deje que haya más de Dios en su vida, entréguele el control suyo total a Dios y compruebe sus maravillas y sus obras. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios, aleluya. Dejemos todo el control en manos de Él, del que sabe, amén.